Nunca imaginé que un día estaría lejos de casa, empezando de cero con una maleta donde tuve que meter mi vida completa, pero aquí estoy. Hola, soy Delia, soy mexicana, soy diseñadora industrial y no voy a decir mi edad porque ya estoy en esa edad. Y hace poco decidí dejar mi vida en México atrás para mudarme a otro país, España. Más específicamente a Barcelona. Yo vivía en Monterrey, tenía una vida cómoda, mi familia estaba cerca, mis gatos, mis amigos, trabajaba como freelance y tenía un emprendimiento. Pero había una parte de mí que sentía que algo faltaba, que donde estaba ya no podía avanzar más. Tenía muchas ganas de crecer, de ver el mundo, de atreverme, vivir cosas nuevas. Y la verdad es que no siempre soñé con vivir en otro país y no recuerdo cuándo empezó esa idea, pero lo que sí es cierto es que siempre me ha gustado aprender, experimentar y viajar. Y así una serie de sucesos inesperados, pero que sí se trabajaron, nos hicieron tomar la decisión a mí y a mi esposo, tengo un año de casada, de mudarnos, ¿no? De venirnos para acá, para Barcelona. Un día decidí que si no lo hacía en ese momento, nunca lo iba a hacer. Y ese fue mi lema que tuve durante toda la espera antes de venir. Siempre que alguien me preguntaba sobre el tema, eso era lo que yo contestaba. Siempre había querido hacer una maestría, me gusta mucho aprender cosas nuevas, me gusta tomar clases y siempre estar como aprendiendo algo nuevo. Y por las decisiones que tomé en mi carrera, sentía que necesitaba como aprender algo más, como especializarme. En México yo trabajaba como freelance, no convivía con más diseñadores ni con otros creativos y sentía que me hacía falta esta parte de compartir ideas, de sentirte como retada, de tener como esa empatía entre personas que se dedican a lo mismo, ¿no? Que es algo que tienes si trabajas en una oficina, ¿no? Pero si trabajas sola en tu casa, pues mis gatos no me entienden. Salió la oportunidad de venirme a Barcelona a estudiar una maestría en diseño de producto, que es algo muy relacionado con mi carrera, pero no lo había explorado tanto o no tan a fondo. Sentía que necesitaba especializarme, ¿no? No fue una decisión fácil, se lloró, se dudó mucho, pero al final nos decidimos y continuamos. Vendimos todo, solo dejé algunos recuerdos y poca ropa en casa de mis papás. Justo había comprado material y herramientas, pocas, para mi emprendimiento que era de joyería. Tomé algunas clases de joyería en plata que me gusta mucho y sí me gustaría retomarlo, pero pues por este plan se tuvo que poner en pausa, todo se vendió. También había tomado clases de UX y demás cosas, pero bueno, ese es otro tema para otro momento. Y regresando, pues sí fue difícil tomar la decisión. Pedí a mi familia, a mis amigos, casi como si me fuera a morir, que obviamente no me ayudó. Y compramos un vuelo solo de ida. Y ahí fue cuando se sintió real. El viaje fue largo, cansado. Nos trajimos a nuestros gatos, que también fue un reto y todo un tema que igual en otro momento puedo hacer un video por si a alguien le sirve. Ellos nunca se habían subido a un avión, les di unos tranquilizantes comestibles que me aprobó su veterinaria y se vinieron con nosotros al otro lado del mundo. Un rato lloraban y luego se dormían, casi como yo, en el vuelo. Y después de unas 15 horas de viaje, llegamos a Barcelona, súper cansados, súper muertos, sin dormir. Llegamos a Madrid, un vuelo directo a Madrid, y después tomamos un tren, que según yo quería ir viendo el paisaje en el tren, pero no pude porque no había dormido nada en el vuelo, entonces me dormí todo el camino. Y llegando, pues obviamente todo era diferente. El acento, el clima, el ritmo de vida, los edificios, la gente, cómo te habla la gente, fue un shock. Al principio me sentí pequeña, perdida, pero también curiosa y entusiasmada. Poco a poco he ido creando mi espacio, conociendo gente, construyendo una rutina acá. Hoy de hecho se cumplen justo 80 días de que llegué y aún a veces despierto y pienso que sigo en México, está extraño. Y si se preguntan si valió la pena, totalmente. No me arrepiento de nada, todavía, no me arrepiento de nada, y fin. No ha sido fácil, pero ha sido revelador
He aprendido mucho más de mí en estos 80 días que en varios años. Me he equivocado, he llorado, pero también he conocido muchos lugares nuevos, gente nueva de diferentes países que han tenido experiencias similares y al mismo tiempo muy diferentes. Y todos los días aprendo algo nuevo de mí, de mi esposo, de la vida, no sé. Y de mis gatos también. Si estás pensando en dar un salto así, lo que te puedo decir es hazlo, aunque sea con miedo, pero hazlo, porque a veces lo que más nos asusta es justo lo que más necesitábamos y no lo sabíamos. Si llegaste hasta esta parte del video, gracias por verlo. Espero seguir subiendo un poco más de mi vida de aquí de Barcelona. Me gustaría como seguir como blogueando. La verdad, pues creo que se puede notar que soy nueva en esto. Un sueño frustrado de ser youtuber, pero bueno, sentí que era buena oportunidad de empezar con esto, que ya con una vida un poco más interesante, no sé. Y creo que mucha gente se puede llegar a relacionar, a identificar, se puede llegar a identificar con esta travesía del migrar. Y bueno, también quiero hablar de cosas X de la vida, ¿no? Blog de mi vida. También me gusta esto para que mis amigos y mi familia que están en México puedan verme y puedan ver qué estoy haciendo. Saludos a mis fans en México, que son mis amigos y mi familia. Pero bueno, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Bye.